Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En esta segunda parte se seguirá hablando de valientes mujeres que solas o junto con sus familiares salvaron vidas de judíos en el Holocausto, siendo reconocidas por Yad Vashem como justos de las naciones, de los que más de la mitad son mujeres. Una farmacéutica viuda que salvó a su colega judía y a su hija, una criada fiel a su jefa y amiga que la escondió, una menonita americana que salvó niños judíos en Francia, una niñera que hizo creer que una pequeña niña judía era su hija ilegítima, una directora de colegio que ocultó judíos en el edificio, una madre soltera que escondió en su casa a una familia judía y una mujer polaca ejecutada por ocultar a judíos. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Anna Igumnova, Ludviga Pukas, Lois Ganden, Antonina Gargi, Kaecilia Lutz, Sofía Kritikú y Karolina Yukikoska. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Anna Igumnova nació en una familia elegante y distinguida de Rusia. Se fue de vacaciones con su esposo fuera del país en 1917, no pudiendo regresar por el estallido de la Revolución de Octubre, que fue la segunda fase de la Revolución rusa, que acabó con el zarismo y llevó a los bolcheviques al poder. A esto le siguió la guerra civil entre el gobierno bolchevique y los militares del ejército zarista, y la creación de la Unión Soviética en 1922. Por lo que Anna acabó en Berlín su doctorado en química y después se fue junto a su esposo a Eslovaquia. Allí tuvieron a su segundo hijo y su hija, que se había quedado en Rusia con su niñera, pudo reunirse con sus padres tiempo después. En el año 1920, su esposo se quitó la vida. Anna, a mediados de 1930, vivía en Pišťany, una ciudad en Eslovaquia, famosa por sus balnearios, y trabajaba en un instituto de investigaciones. En 1942 entró a trabajar en el instituto una judía llamada Alice Winter, que llegó con su hija mayor, Erika, ya que la pequeña, Katrin, se había quedado con la hermana de Alice, en otra parte del país, y su esposo se había ido a Inglaterra. Aunque la familia tenía intención de reunirse, el comienzo de la guerra cerró la frontera eslovaca. Alice Winter, antes de casarse, Tandlish, venía de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Recibió unos documentos de excepción, puesto que sabía de una fórmula para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Pero Alemania ocupó Eslovaquia, y en septiembre de 1944 prosiguieron las deportaciones de los judíos, al acercarse el ejército soviético a las fronteras del país. Así que Anna empezó a ayudar a su colega Alice y a su hija. Encontró un hotel abandonado y las llevó a una de las habitaciones que tenía un baño hundido en el suelo. En ese baño se pasaban el día sentadas para que nadie las pudiera ver a través de las ventanas rotas. Cada noche las iba a ver y les llevaba noticias, comida y libros. También lo hacía con otras personas que necesitaban ayuda. Allí escondidas se pasaron 3 meses y después las llevó a las montañas. A Erika, a cambio de dinero, la refugiaron unos campesinos y Anna cada 2 semanas se acercaba para pagarles, consiguiendo el dinero de amigos acomodados que la ayudaban en su batalla de salvar vidas judías. Y Alice se unió a los guerrilleros. Al fin, el Ejército Rojo entró en Pišťany en abril de 1945 y liberaron a los judíos. Alice
Se pudo reencontrar entonces con sus hijas y en 1946 emigraron las tres a Estados Unidos, donde las esperaba su esposo y padre de las niñas. Estuvieron toda la vida en contacto con Anna Igumnova, hasta finales de 1980, que falleció. Ludviga Pukas, a la que llamaban Nina, nació en Ucrania en el año 1902. Con 35 años, en el año 1937, dejó su ciudad para irse a trabajar a Mielnitske, antes llamado Proskurov, donde empezó a trabajar como sirvienta para una profesora de secundaria judía, llamada Frima Sternik, que vivía con sus hijos Eldina, de 4 años, y Gennady, de 1. Las dos mujeres se hicieron amigas, e incluso después de nacer la hija de Ludviga, Galia, a la que tuvo con 38 años, ella siguió trabajando y viviendo en la casa de Frima. El 7 de julio de 1941, los nazis ocuparon la ciudad ucraniana, Proskurov, e incendiaron la casa de la familia Asternik, perdiendo todo lo que había dentro. Así que al ir a pedir nuevos documentos de identidad, Frima registró a sus hijos, Eldina y Gennady, como hijos de Ludviga, para evitar que los persiguieran los antijudíos. Por lo que Ludviga Pukas recibió un nuevo piso al que se mudó con los 3 niños, su propia hija y los 2 de su amiga Frima, y junto a ella. Pero al ver que los vecinos sospechaban y conjeturaban, Frima se llevó a sus hijos para no arriesgar su vida y se fueron al gueto local, que era un distrito cerrado dentro de la ciudad donde los alemanes querían encerrar a los judíos provisionalmente para aislarlos y controlarlos, obligándolos a que vivieran en condiciones miserables y ruines. En el gueto eran confinados los judíos como campo de tránsito hacia un destino final, un campo de exterminio en masa, lo que los nazis llamaban solución final de la cuestión judía. Eso si no acababan antes con ellos, el hambre y las enfermedades. A finales de 1942, en vista de la liquidación del gueto, Ludviga envió a su amiga Frima a la casa de su hermano, que estaba en un pueblo cercano, pero de camino la capturaron y le quitaron la vida. Al acabar con el gueto, la policía fue a casa de Ludviga y allí encontró a una mujer judía que le había pedido ayuda. Pero la mujer consiguió convencerlos de que Ludviga no sabía que estaba acogiendo a un judío. Rastrearon a fondo el piso en busca de más judíos, sin darse cuenta de que tenían 2 delante de los ojos, Eldina y Gennady, hijos de Frima. El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, que eran las fuerzas armadas rusas, al desintegrarse las fuerzas zaristas, liberó Proskurov el 25 de marzo de 1944. Y 6 meses después, los 2 niños, Eldina y Gennady, volvieron al colegio. Con el tiempo lograron ponerse en contacto con sus tías, pero los niños no quisieron dejar a Ludviga, porque la consideraban como una madre. Ludviga Pukas falleció en el año 1984, con 82 años. Y el 11 de septiembre de 1994, 10 años después, la reconocieron como una justa entre las naciones, un término utilizado tras la Segunda Guerra Mundial para los no judíos que obraron con valentía arriesgando sus vidas y sin ningún tipo de interés personal para salvar a un judío. Lois Ganden nació en Flanagan, un pueblo en el condado de Livingston, en Illinois, Estados Unidos, el 25 de febrero de 1915. Lois enseñaba francés en los Estados Unidos y en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, se fue a Francia como voluntaria para ayudar a una organización cristiana evangélica
en ayuda para los refugiados llamada Socorro Menonita, la cual una de sus creencias es el rechazo al uso de armas contra los seres humanos, así como al servicio militar. Por lo que con 26 años se hizo cargo como subdirectora de un hogar de niños convalecientes. Se responsabilizaba de 60 niños y de chicos españoles, cuyos padres eran refugiados de la Guerra Civil Española, que enfrentó a los republicanos y a la extrema izquierda. Lois, junto con la ayuda de trabajadoras domésticas, la mayoría refugiadas, cuidaban a los niños, muchos de ellos desnutridos gravemente, atendiéndolos con suma paciencia hasta que recuperaban la salud. En 1942 también se hizo cargo de niños judíos, liberados o escapados, a los que acogía, protegía y cuidaba. Allí plantó cara a la policía más de una vez. Les negaba la entrada a los que venían en busca de niños judíos para llevárselos. En un diario íntimo lo anotaba todo, con fechas, reflexiones, actividades y sentimientos, demostrando su valentía y talento. En 2 ocasiones le dijo a un policía que había venido a recoger a 3 niños judíos que volviera más tarde. En la primera ocasión le dijo que los niños habían salido de excursión para hacer una caminata y que no volverían hasta el mediodía. Cuando el policía volvió y le ordenó recoger las cosas de los niños, ella le dijo que la ropa estaba lavada y que no se secaría hasta la tarde. Rezó con todas sus fuerzas para que no volviera, y el oficial nunca regresó, por lo que los niños se salvaron. En enero de 1943 la arrestaron durante un año, tras invadir Francia los alemanes, ya que Lois, como americana, era considerada enemiga, y en 1944 la liberaron en un intercambio de prisioneros. Al acabar la guerra, volvió a los Estados Unidos, donde volvió a enseñar francés, pero a un nivel superior, en la universidad. Se casó con un viudo llamado Ernest Clemens en 1958. No tuvo hijos propios, pero sí una hijastra, hija de su esposo, y en raras ocasiones hablaba de su actividad durante la guerra. Siguió activa en la iglesia menonita hasta el final de sus días. Falleció en el año 2005 y en el 2013 fue galardonada póstumamente con la Medalla de los Justos, por poner en peligro su vida para salvar a los judíos, convirtiéndose en la 4ª persona americana en ser reconocida como justa. Antonina Gargi trabajaba en la capital de Bielorrusia, Minsk, en la casa de unos judíos, la familia Lidvich, y era la niñera de sus hijos Rafael, de 6 años, y Raya, de 3. El padre de los niños era Morduch Lidvich, que trabajaba como ingeniero civil, y la madre, Fanny, era la directora de un colegio infantil. Al estallar la guerra en la Unión Soviética, el padre fue reclutado para el Ejército Rojo, y a la madre la ordenaron vaciar el centro y llevarse a los niños al este. Pero el 26 de junio de 1941, Fanny tuvo que abandonar deprisa la ciudad a causa del bombardeo, junto con sus alumnos y demás personal del centro. Y sus propios hijos no llegaron a tiempo al punto de encuentro, por lo que se quedaron en Minsk, y a los pocos días la ciudad fue ocupada por los alemanes. Los niños se quedaron al cuidado de Antonina, su criadora, y al destruirse el edificio donde vivían, se tuvo que mudar con los niños a casa de unos amigos. Y más tarde, esperando que pudieran estar mejor y alimentados, los llevó a un orfanato. Al poco tiempo, los trasladaron junto con otros niños judíos a un orfanato del gueto. Antonina nunca dejó de visitarlos, les llevaba comida y les dijo que en cuanto encontrara un lugar donde vivir y trabajo, se los llevaría con ella. Al cabo de los meses, Antonina fue un día a ver a los niños y no encontró a Rafael. Los demás niños le dijeron que los alemanes habían estado sacándole muestras de sangre y que el niño finalmente falleció.
Ese mismo día sacó del gueto a la hermanita pequeña, Raya, por temor de perderla también, ya que estaba desnutrida y no tenía ni ropa de invierno. Así que se la llevó a casa de su hermana y allí estuvo hasta que encontró un trabajo y una casa donde vivir. Con el tiempo, Antonina se casó y su situación mejoró un poco, pero nunca le dijo a su marido quién era la niña, por lo que él supuso que era suya y que la había tenido de soltera. Cada vez que los alemanes estaban cerca, Antonina escondía a Raya, ya que no tenía documentos que certificaran que la niña era suya. Más tarde, en 1943, Antonina tuvo un hijo, al que llamó Vladimir. A pesar de ser madre de su propio hijo, nunca dejó de cuidar y amar a la pequeña Raya. Cuando acabó la guerra, sus padres verdaderos, Mordus y Fanilla, regresaron a la ciudad y pudieron reencontrarse con su hija sana y salva. También les contó lo que había ocurrido con el pequeño Rafael. Antonina y Raya siempre estuvieron en contacto, viviendo en la misma ciudad hasta que la niñera falleció en 1978. Yad Vashem, la institución oficial israelí, fundada en memoria de las víctimas del Holocausto, reconoció el 9 de mayo de 2007 a Antonina Gargi como Justa de las Naciones, por ser una mujer de valor que salvó judíos en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Caecilia Antonia Maria Lutz nació en Haarlem, una ciudad a las afueras de Ámsterdam, en los Países Bajos. Estudió para ser maestra en el sistema Montessori, que promueve el aprendizaje donde los niños no memorizan, sino que aprenden mediante van realizando distintas actividades, que les ayudan a reconocer sus errores y corregirlos ellos mismos, y promueve la socialización, el respeto y la solidaridad. Dirigía en Amersfoort, en Utrecht, una ciudad en el centro de los Países Bajos, un pequeño colegio privado para niños con dificultades severas de aprendizaje. Caecilia, que era una católica devota, aceptó acoger en 1942 a unos niños judíos aceptando la petición de una amiga, ya que era un lugar excelente como refugio y escondite. Así que Caroline Linecke, de 7 años, y su hermana Marianne Janneke Sanz, de 4, llegaron a la escuela. Meses más tarde llegaron otros más, Dori y Joost van Cleef, Miriam Emanuel, Simon Por, de 12 años, Betty Springer, de 17, y el más pequeño que se apellidaba Rosen, entre otros. A Caecilia la ayudaba con las tareas domésticas una chica de 17 años, Dina van Heininge, que sabía perfectamente quiénes eran esos niños. Ellos le llamaban Tant, que significa tía, Tant Ciel, tía cielo. En el centro, los niños asistían a clases, hasta recibían clases de música, jugaban alrededor del edificio y se encontraban tranquilos en un ambiente natural, ya que la casa se veía simplemente como una escuela, con alumnos normales que iban y venían. La casa estaba cerca de un campo de internamiento, por lo que siempre había alemanes cerca, y por si había alguna situación de urgencia o necesidad, construyeron en el ático un escondite que utilizaron muy pocas veces. En alguna ocasión, Caecilia escondió en la casa a algún adulto durante la guerra, como la vez que escondió a la madre de uno de los niños porque tuvo que abandonar el escondite en el que estaba, y también a hombres que habían escapado del campo de internamiento, y los escondía durante algún tiempo. Tanto Caecilia como Dina estaban comprometidas en actividades de la resistencia, distribución de periódicos ilegales y servicios como mensajeras. Además, en la casa se hacían reuniones del movimiento clandestino, por lo que asumían grandes riesgos. A Caecilia Antonia Maria Lutz se la reconoció como Justa de las Naciones
el 11 de noviembre de 1969. Sofía Kritikú era una madre soltera que vivía con su hija Agapi en Peristeri, un municipio griego de la periferia de Atenas, cerca de la capital griega. Trabajaba limpiando casas en Atenas. En septiembre de 1943, los alemanes ocuparon Atenas y empezaron a perseguir a los judíos por la ciudad. Sofía era una mujer muy trabajadora y humilde, que cada día iba a trabajar a la ciudad, caminando. Cuando el padrino de su hija le pidió ayuda para su socio, David Kasansky, y sus hijos, ella no lo dudó y les dio alojamiento, aunque al principio no sabía que la familia era judía. Cuando se enteró, a pesar de la pena a la que se arriesgaba, no los echó de casa. Lo que les había ocurrido era que la esposa de David, junto con 2 hermanas, escucharon el rumor de que estaban repartiendo raciones de comida en la sinagoga central, el lugar de culto del judaísmo, por lo que fueron allí, pero no regresaron jamás. Fueron deportadas a Auschwitz, donde fallecieron. Por lo que David, que había conseguido unos documentos falsos con nombres griegos que le había hecho el jefe de policía del barrio donde vivían, pasó a su familia, Tasby, de 18 años, a Liana, de 16, y a Jenny, de 8, a la clandestinidad, el anonimato y la ilegalidad, y se fueron temporalmente a casa de unos amigos, a los que David pagaba, pero su idea era encontrar una solución más segura y definitiva. Y fue el socio griego del taller de costura el que le habló de Sofía, ya que era el padrino de su hija de 8 años. La familia Kasansky se resguardó en la casa de Sofía hasta que acabó la guerra. David y su hija Liana se quedaron en Grecia. Tasby y su hermana Jenny emigraron a Israel. Pero en 1964, Tasby volvió a Atenas para visitar a Sofía, la que consideraba su salvadora, y se reencontró también con Agapi, la hija de Sofía, de la que se enamoró. La chica se convirtió al judaísmo, de modo que aceptó la religión judía y ser parte de su pueblo, así como enseñar a sus hijos su filosofía y vivir según sus leyes y normas. Se casaron y emigraron a Israel. Agapi se cambió el nombre por Ruth y su madre Sofía se fue a vivir a Israel con su hija y su yerno. Sofía Kritikú falleció a los 100 años en 1995. Y 3 años después, el 23 de agosto de 1998, la reconocieron como Justa de las Naciones. Karolina Jusikowska nació en Budkowo, Polonia, el 1 de julio de 1898. Nunca fue a la escuela y vivió con sus padres hasta que se fue a trabajar a los 13 años a una granja del norte de Alemania, en Mecklenburg, donde estuvo 5 años. Al volver, se fue a vivir con su hermana y la ayudaba en la granja. En 1924 nació su hija Bronisława. Y en 1934 se fue a una ciudad de Polonia llamada Tomaszów Mazowiecki, donde trabajó en la construcción de carreteras. En la Segunda Guerra Mundial trabajó en varios oficios: camarera, lavandera y ama de llaves, para finalmente acabar trabajando en la cocina de un grupo de ingeniería civil y militar del Tercer Reich, llamado la Organización Todt. Hasta que el 23 de julio de 1944, la policía realizó una redada y descubrieron en el sótano de su casa a 2 judíos escondidos, a los que dispararon allí mismo quitándoles la vida, y a ella la llevaron a la prisión de Tomaszów, arrestada. Allí la interrogaron y afirmó que mes y medio antes, Jan y Pavel, los 2 judíos, se habían acercado a ella cuando volvía del trabajo y le pidieron refugio,
pagándole al mes una pequeña cantidad de dinero. Su declaración a la policía fue: «Soy soltera y tengo una hija nacida de una relación extramarital. Tiene 20 años. No tengo recursos y no espero tenerlos en el futuro. No pertenezco a ningún partido político, ni cualquier otra organización. No me preocupa la política». Los dos chicos le pidieron que los escondiese y aunque se dio cuenta de que eran judíos y que ponía en peligro su vida al hacerlo, los llevó a su casa, dormían en el suelo y los encerraba cuando se iba a trabajar. Como no sabía leer ni escribir, firmó su declaración con 3 cruces. Estaba acusada gravemente por ocultar judíos, pero prefirió no motivar su declaración como oposición a la persecución de los judíos. Dijo que lo hizo por la parte económica, por la economía en guerra y los salarios congelados por los alemanes, sumado al alza de los precios. Aunque lo cierto es que lo que le pagaban cada mes era muy humilde, y puesto que los judíos se habían fugado hacía ya bastante tiempo, lo más seguro es que no les quedara ya mucho dinero. El 10 de agosto mandaron a su hija Bronisława al Estado alemán bajo el régimen Tercer Reich a realizar trabajos forzados. Y a ella la trasladaron en espera de juicio a una ciudad del centro de Polonia, Piotrków Trybunalski. El Tribunal Especial la condenó a muerte el 23 de agosto de 1944. Pero los 3 jueces añadieron una petición especial en la que solicitaban que se le concediese el perdón. Recomendamos perdonar a la acusada, que fue sentenciada a muerte, dado que el haber ocultado judíos no estuvo motivado por su deseo de evitar su deportación o de obtener de ello una ganancia. La acusada se encuentra en una situación financiera difícil y sucumbió a la tentación de mejorar su vida. El dinero que le pagaban los judíos por mes no son un pago elevado, bajo las presentes circunstancias. Por ello, la Corte considera que el crimen de la acusada fuese tan grave, hasta el punto de justificar su ejecución, especialmente en vista del hecho que la sentencia no disuadirá a otros. Esta exposición, lo más seguro, es que estaba relacionada con el hecho de que todos los judíos de la región ya habían sido aniquilados. Por lo tanto, los jueces no creían que hubiera más judíos escondidos. El gobernador general rechazó el indulto de Karolina y el 2 de septiembre la encarcelaron en el campo de prisioneros de guerra de Rodgau-Dieburg. Fue ejecutada por decapitación en la guillotina el 9 de enero de 1945 en la prisión de Preungesheim, en una ciudad alemana llamada Frankfurt de Meno. El Instituto Yad Vashem le otorgó póstumamente el título de Justa entre las Naciones el 17 de mayo de 2011 por salvar a los judíos durante el Holocausto. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.